aquí, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó. Esta, digamos por así decimos, un subpunto que es cuál es la misión de Cristo. Después, con respecto al Evangelio, vamos a seguir viendo otros temas más, pero hoy quería finalizar con esta parte. Seguramente tal vez la semana que viene sigamos con alguna otra parte más, aunque es muy probable que la semana que viene, siendo que es Pascua, por ahí hablemos específicamente algo sobre eso. Así que el Señor esté guiando para que Él me esté mostrando cuál de todos vamos a seguir. Pensaba primeramente esta semana seguir compartiendo lo que veníamos hablando con respecto al matrimonio, pero mientras estaba orando veía la necesidad de poder terminar entonces con esta parte, con la misión de Cristo. ¿Se acuerdan que hemos visto, cuando hemos empezado con esto, una declaración, las declaraciones de Jesucristo con respecto a cuál es la misión que Él vino a cumplir a la tierra? ¿Cuál fue el deseo? Y antes de hablar sobre eso, también habíamos hablado sobre qué importante que es, recién Pablo lo decía, poder tener una certeza, una seguridad de qué es el Evangelio y poder proclamarlo. Es importante entender la necesidad que tenemos de proclamar el Evangelio, tal como la palabra nos muestra. No de acuerdo a la experiencia que los hombres así prefieran, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra. Porque verdaderamente, años tras años, la iglesia de Dios se ha basado en el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, lo hemos visto, es el centro de la Biblia. Y Cristo es el centro del Evangelio. Se trata de poder proclamarlo y poder hablar sobre esto, y vemos la importancia que es en este tiempo, porque es por medio del Evangelio que el Espíritu Santo obra en los corazones para salvación. Pablo lo decía, los he engendrado por medio del Evangelio. Es el Evangelio, la proclamación del Evangelio, el hablar sobre el Evangelio, la forma en que el Espíritu Santo obra en las vidas y en los corazones. Y hemos visto entonces la primera de las declaraciones con respecto a la misión de Cristo, utilizando el versículo que todos conocemos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hemos visto que la misión de Cristo es, por un lado, el darle vida eterna para todo aquel que cree. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo qué significaba el término de vida eterna? Que es, por un lado, una vida que no tiene fin, una vida en completa comunión con nuestro Señor. A partir de, algunos piensan, bueno, la vida eterna es cuando voy a morir, y a partir de ahí no. La vida eterna es aquí y ahora. A partir del día que Cristo cambió tu vida, que has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y te has convertido a Él ahora, vives cada día la vida eterna. Y hemos visto que vida eterna no es solamente una vida continua y sin fin con el Señor, sino también un conocimiento diario del Señor. Hemos visto, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y verdaderamente es también eso, es poder cada día conocer más de Él. Es poder experimentar cada día más aquellos atributos del Señor que Él nos da. Tenemos, justamente, Él ha puesto en nosotros una vida eterna, porque podíamos llegar a la conclusión de que creo que una vida eterna no alcanza para conocer al Señor. Es precioso pensar en esto. Lo que el mundo no puede conocer, los hijos de Dios tienen la posibilidad de conocer al Creador, de conocer al Señor, de cada día más experimentar cosas nuevas con Él, de poder tener cada día una nueva experiencia con el Señor, a través de conocer más. ¿Se acuerdan que hablamos? Conocer más, o tener más cada día, conocer de su presencia, conocer más el rostro del Señor, conocer más cada día de su amor, conocer cada día más de su misericordia, de su misericordia, de su fidelidad. Tantas cosas preciosas que Él, cada día podemos conocer más de Él. Algunas personas dicen, bueno, ya cuando vaya al cielo voy a ir a conocer más del Señor, y la pregunta que nos hacíamos es, ¿para qué querés una vida eterna con el Señor si acá en este tiempo no tenés deseo de conocerle? Si cada día no hay un deseo por conocer al Señor, ¿para qué Él te daría una vida eterna de conocer a Él?
¿O por qué esperarías una vida eterna, vida que no tiene fin, si acá en este tiempo no querés pasar tiempo con Él? Si allá en el cielo, si en la presencia del Señor vas a solamente contemplar su gloria y conocerla cada día más, ¿por qué querrías eso si ya en este tiempo no buscas de Él? Entonces, que sea algo que verdaderamente podamos sentir que está a nuestra entera disposición. El conocerle está a disposición nuestra. Solamente tenemos que por la fe tomar aquellas cosas que el Señor ya nos ha dado. Las personas en este tiempo tal vez van a la iglesia con el deseo de algo material, con el deseo de conseguir salud, dinero y amor, pero no se dan cuenta que todo eso pasa, que todo eso perece, que realmente nada de eso llega a satisfacernos. Realmente nada de lo que este mundo pueda ofrecernos nos satisface en verdad. No hay nada en este mundo que te satisfaga fuera de Jesucristo. Él es el único que complementa y llena y da satisfacción plena a nuestra vida, y eso es en parte lo que vamos a empezar a ver hoy. La segunda declaración que Él hace con respecto a su misión en la tierra. Dijimos por un lado que Él vino para darle vida eterna a todo aquel que cree, pero también su misión es la que encontramos en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10, un versículo también bastante conocido que habla sobre la otra declaración que Jesucristo hizo para cómo es la misión, cuál es la misión sobre la cual Él vino a la tierra. Fíjense lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, es por un lado la misión del Señor el darles vida eterna, pero es también la otra declaración de su misión es dar una vida abundante. Es la otra declaración, una vida abundante, una vida en abundancia. ¿Y qué significa una vida abundante? Cuando uno habla de abundante, ¿a qué es lo que uno se refiere? ¿Qué significa abundante? Bueno, cuando uno habla de abundante es cuando uno habla de algo que rebosa, de algo que no solo llena, sino que hay en demasía. Cuando usted dice, bueno, una mesa que rebosa de alimentos está llena, no es simplemente algo que alcanza, sino que rebosa, que hay mucho más de lo que nosotros podemos imaginarse. Y se acuerdan que hablamos sobre esto. Esto es lo precioso, que es una vida mucho más grande de lo que nosotros pudimos haber imaginado. Cuando conocemos verdaderamente al Señor, tal vez muchos de nosotros hemos venido al camino del Señor, se nos predicó el Evangelio y tal vez buscábamos el perdón de nuestros pecados porque veíamos que nuestra vida se iba al infierno, sin salvación, sin esperanza, y nunca nos imaginamos cuando conocimos al Señor aquella vez, cuando verdaderamente Él transformó tu vida, nunca te imaginaste tantas cosas preciosas que Él tenía para nosotros. Cuando empezás a estudiar sobre la doctrina de la adopción, de la herencia que el Señor tiene para cada uno. A veces cuando pensamos en herencia solamente nos imaginamos en cosas materiales, pero la realidad es las cosas que Él tiene para nosotros. Cosas que sobrepasan nuestro entendimiento y que perduran por la eternidad. Cosas que perduran para toda la vida. Esas son las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces una vida que rebosa, algo que está dado en superabundancia. Pero ¿cuál es entonces esta vida abundante? ¿Qué es lo que rebosa? ¿De qué es lo que rebosa esta vida abundante que el Señor nos da? Bueno, por un lado, esta vida que rebosa es justo una vida de propósito. Una vida llena de propósito. ¿Y qué significa que con Cristo tenemos una vida llena de propósito? Es tener una vida, un sentido claro de la razón de vivir, de por qué vivimos. En el mundo esto es tal vez la pregunta que todavía nadie ha podido responder. ¿Cuál es el sentido de la vida? Hay
diferentes corrientes filosóficas que intentan discernir este gran enigma, y el mundo intenta buscar de alguna manera resolver, decir, ¿para qué estoy en la tierra? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de vivir? Vivir, no morir, existir, no existir. ¿Qué sentido tiene? Pero el día que conocemos a Cristo encontramos el propósito. Recién Pablo nos decía, el que se gloría es el Señor. El propósito verdadero que encontramos cuando conocemos al Señor es que ahora vivimos para su gloria. Hemos vuelto a encontrar el sentido, el entender y comprender que somos creados y fuimos salvados para su gloria. Y en eso ya no nos gloriamos en nosotros mismos, nos damos cuenta que vivimos para Él. Es como Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora es Él en mí, y todo lo que vivo en la carne lo veo en fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Ya mi vida fuera de Él no tiene sentido. He encontrado el sentido de mi vida, he encontrado por qué existo. Las personas intentan buscar sentido a la vida. Algunos dicen, bueno, yo creo que el sentido de mi vida es llegar a una posición económica buena, pero cuando llegan a eso se dan cuenta que no tiene sentido. O intentan, no sé, personas que dicen, bueno, voy a escalar hasta la montaña, ese es el propósito que tengo en la vida, y llegan arriba y dicen, ¿y ahora qué hago? Y bueno, voy a buscar una montaña más grande, ¿no? Y llegan a escalar el Everest y dicen, ¿y ahora qué me queda por escalar? Ya no encuentran el sentido verdadero. Pero el cristiano ya tiene un propósito. Ha encontrado cuál es el propósito de vivir para la gloria del Señor, vivir para Él. Ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pablo decía con respecto al mismo, si ustedes tienen o piensan de que se pueden gloriar en algo de su vida, yo más que ustedes, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo entre fariseos, he alcanzado una posición, un estatus en la sociedad judía, lo cual todo, pero ¿saben qué? Todo eso lo tomo por basura con tal de ganar a Cristo. No tiene sentido, no tiene ningún valor. Para mí todas esas cosas ya son basura. Porque he encontrado el propósito verdadero de la vida. Eso es una vida abundante. Una vida con propósito. Una vida sabiendo cuál es el propósito. Y no solamente es una vida de propósito, es una vida de esperanza. Una vida abundante es una vida de esperanza. Y este es el gran problema también que tienen las personas. Dicen, bueno, ¿qué será del futuro? ¿Qué será cuando me muera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué sé yo cuando dé vuelta a la esquina? ¿Qué va a pasar? Y muchas personas se angustian sobremanera con este problema. Dicen, salgo a la calle, no sé qué va a pasar. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a parar? ¿Qué pasará cuando me muera? El cristiano tiene esperanza. Él ya no tiene miedo de morir. Es como Pablo le dice a los hermanos, para mí el morir es ganancia. Si me quedo, gloria a Dios, pero para mí es mucho mejor morirme porque sé que voy a estar con mi Señor para siempre. No tengo duda al respecto. Que es lo más precioso que pueda conseguir el morir. Pero bueno, mientras estoy acá tengo que seguir sirviendo, no lo voy a hacer. Pero si me dan a elegir, yo preferiría ya irme con el Señor. Eso es esperanza. Hay personas que viven la vida con temor a la muerte. Dicen, no nombré, no. Cuando hablan de la muerte, viste, te hacen toco madera, intentan de alguna manera, tienen temor. No la llamé a la huesuda porque a ver si todavía nos lleva antes. El Señor sabe ya, en su soberanía está el día que nos vamos a morir. Y para el cristiano es una causa de gozo. Él está esperando, no sé cuántos están esperando el momento de estar completo con el Señor. Es el deseo de cada uno de nosotros. No miramos la muerte con temor porque Cristo en esa cruz ya venció la muerte. Ya ahora no estamos condenados, sabemos que solamente es un paso para algo mucho mejor. Entonces el cristiano en esta vida abundante vive una vida de esperanza. Pero también es una vida, la vida abundante es una vida de completo gozo en el Señor. En Cristo encontramos el verdadero gozo. Solamente en Él. El mundo ha equivocado
buscando gozo en muchas cosas que no traen gozo. El profeta Jeremías reprendía al pueblo y le decía: porque 2 males cometió mi pueblo, me dejó a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas propias, cisternas que no retienen agua. Esa es la realidad de este mundo, intentando buscar en muchas cosas la satisfacción, y la realidad es que fuera de Cristo no hay nada que nos satisfaga. La semana pasada hablábamos, muchas veces pensamos nosotros que a través del matrimonio podíamos casarnos y a través de eso ser felices. La realidad es que es una mentira. El matrimonio no hace feliz a nadie. Fuera de Cristo no hay nada que te satisfaga de verdad. El matrimonio tiene otro propósito que hablaremos en otro día. A los que no lo pudieron ver, les invitamos a ver los videos de las predicaciones. Es otro el propósito que tiene el matrimonio, pero no es darnos satisfacción, porque fuera de Jesucristo no hay nada que te satisfaga. No hay nada que te satisfaga. No hay nada que verdaderamente llene tu vida de verdad. No hay un gozo verdadero fuera de Jesucristo. Aunque muchas veces el diablo y muchas veces tu carne quiera hacerte buscar satisfacción en otras cosas, te vas a dar cuenta que no hay nada que te satisfaga. Dice un pastor: ni aún el ministerio que podés ocupar, ni ser pastor te va a satisfacer. No te va a satisfacer nada. El cantar, el alabar al Señor, el predicar el Evangelio, ninguna cosa te va a satisfacer fuera de Él. Pero en Cristo encontramos el gozo verdadero. Un gozo que no depende de la situación que uno viva. No depende. Cada día batallamos por ese gozo y nos damos cuenta que el cristiano no vive de su gozo dependiendo de la situación. No va a depender de eso. Las personas llenan las iglesias y esos falsos pastores y maestros les dicen: bueno, mirá, vení a la iglesia, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar esto otro, Dios te va a dar prosperidad, Dios va a hacer que tenga amor, salud. Nada de eso te va a satisfacer. Y justamente muchos se van, ¿por qué? Porque les profetizan o les dicen: te van a dar esta, y después no pasa nada, y dice: bueno, esto no encontré, me voy. Pero en esta tarde no te voy a decir nada de eso, porque nada de eso te va a satisfacer. Solamente Jesucristo puede satisfacer tu vida. Solamente Él. Pecado es justamente buscar fuera del Señor algo que te satisfaga. Y es tan sutil muchas veces empezar a buscar satisfacción en otra cosa que no sea Jesús. Pero la vida abundante es esto, una vida del pleno gozo en el Señor. Las personas a veces nos miran y dicen: ¿cómo puede estar con gozo, fortalecido, aún en un momento de prueba? Porque el cristiano, el gozo no depende de la situación que esté viviendo. Él sigue fortalecido, y aún en la prueba es cuando más su gozo está ahí latente, el saber que el Señor es el que lo satisface en toda su situación. Es como el Salmo 23 que muchas veces hablamos: pues Jehová mi pastor, nada me faltará. Y nosotros pensamos: bueno, como Él es mi pastor no me va a hacer faltar nada. No, lo que quiere decir ese salmo es que teniéndolo a Cristo no me hace falta nada más. No me hace falta más nada. Él es mi pastor, no me hace falta nada. Con Él lo tengo todo. Ahora, para poder comprender justamente el valor de esta vida abundante, porque muchas veces los cristianos tal vez nos cuesta, o muchas personas de afuera no logran comprender el valor de la vida abundante. Para eso podríamos observar hoy cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor. ¿Cómo éramos antes de conocer al Señor? ¿Cuál era la situación de nuestra vida? Bueno, una de las cosas que podemos encontrar era que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, antes de conocer al Señor. Miremos un poco de cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor. Lo primero que encontramos es que antes de conocer al Señor éramos ciegos. Hoy cantamos eso: fui ciego, más hoy miro yo, ¿no? Pero miremos qué dice la palabra, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Éramos ciegos, estamos incapacitados de poder ver. Si el Espíritu Santo no iluminaba nuestro entendimiento para poder ver, si el Señor no iluminaba, éramos ciegos.
No veíamos la realidad. Nos decían, mirá que si seguís en esta vida te vas a ir al infierno. Decía, ¿qué me estás hablando? Si el Señor no iluminaba nuestro entendimiento, estábamos perdidos. Ciegos andábamos por la vida. Así andábamos. Sin saber para dónde ir. Sin tener idea para dónde correr. No sabíamos. Nuestro entendimiento estaba cegado. No veíamos la realidad ante nuestros ojos. Miren qué tan terrible es si el Señor no ilumina nuestro entendimiento. Fíjense a la samaritana. En Juan capítulo 4, él estaba hablando con Jesús, con el Señor, con el Dios del universo, estaba ahí. Y ella no se daba cuenta con quién estaba hablando. Hasta que él no le dice, yo soy el que habla contigo. Hasta que él no le da una revelación a ella no podía entenderlo. Hasta que su entendimiento no fue iluminado, no podía entenderlo. Nadie puede por sí mismo ver. Y aquellos, y lo vamos a ver más adelante, aquellos que piensan, que dicen, yo sí veo, yo sí entiendo las cosas, justamente esos son los que están más ciegos. Así dice el Señor. Dice, si ustedes fueran ciegos, yo les podría, pero como ustedes dicen vemos, entonces no les voy a abrir. Son ciegos, no logran comprender. Así estábamos antes de conocer al Señor, estábamos ciegos. No podíamos entender la voluntad del Señor, no podíamos disfrutar de una vida con propósito. Mirábamos sin comprender. ¿Qué más éramos antes de conocer al Señor? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Antes de conocer al Señor, estábamos cautivos por el diablo. El diablo hacía, 2 Timoteo 2:26, él nos tenía cautivos. Él nos hacía hacer cosas que tal vez, hasta a veces nos hacen recordarlas, nos da mucha vergüenza, pero así éramos antes de conocer al Señor. Satanás hacía con nosotros lo que quería. Nos llevaba para acá, nos llevaba para allá, nos manejaba como Él quería. Estábamos cautivos de Él. Estábamos cautivos. Él nos tenía preso. Y no había qué hacer. No había qué hacer. Estábamos a merced del diablo. Y Él, como hablamos la semana pasada, Él nos vendía una mentira, nos decía, mirá, Sergio, esto te va a dar alegría, te va a dar gozo, esto te va a dar placer. Y Sergio, ¿qué hacía antes de conocer al Señor? Él compraba eso, decía, sí, lo voy a comprar, voy a estar lo que sea por esto. Pero cuando obteníamos eso que nos daba el enemigo, nos damos cuenta de que no nos daba el placer que le había prometido. Desde el comienzo él se ha sido un engañador. Le prometió a Eva un montón de cosas, a Adán, a Eva, y ellos compraron, y a raíz de eso vino su caída, y así por generaciones y generaciones él miente, él es un engañador, y miente, y nosotros compramos, y a través de comprar eso que es nuestra vida, cada día cae en un pozo peor, porque verdaderamente el pecado degrada nuestra vida, cada día nos destruye más. Así es la obra del pecado. Así éramos. A través del pecado, Romanos capítulo 6, versículo 17 dice, éramos esclavos del pecado. Por medio del pecado, Satanás gobernaba nuestra vida. Y el pecado tenía esto, era contaminante. Tenemos un precioso libro de justificación y regeneración de Charles Leite que habla un montón de esto. La característica que tiene el pecado en nuestra vida era degradante, era esclavizante, nos sometía cada día más. Cada día más. Era terrible cómo el pecado nos hacía cada día más estar en una situación cada vez peor. Veíamos cómo a través de nuestro pecado también contaminábamos a los demás. A veces hablaba
con Carlitos, él me contaba que él dentro del grupo de él tenía, por ahí, el no ser el más terrible, pero era el que manejaba al otro para hacer las peores fechorías del grupo. Él los manipulaba y los otros iban, le obedecían y hacían peores cosas. ¿Cómo el pecado nos contamina? ¿Cómo el pecado contamina las relaciones de nuestra familia? A través del pecado lastimamos a nuestra esposa, lastimamos a nuestros hijos y vemos y decimos, y los vemos tal vez sufrir por nuestra culpa y decimos, ¿qué hacemos? No quiero seguir así, pero encontrás que seguís lastimando y cada vez peor. Así es el pecado, nos esclaviza, nos gobierna. El pecado tiene el gobierno de nuestra vida antes de conocer al Señor, por lo tanto nos lleva para donde quiere y nos hace cada día que nuestra vida sea destruida. Y queremos intentar escapar, vamos a una iglesia, escuchamos muchas cosas, leemos, intentamos por medio de una religión intentar transformar y cambiar, pero nos damos cuenta que lo único que hacemos es como un sepulcro que se blanquea, una vida que sigue destruida, una vida que sigue con olor, con pudrición, pero intentamos más o menos taparlo, pero en el fondo sigue estando todavía el pecado ahí gobernando. Y se transforma en una religión, se transforma en un legalismo y sigue existiendo y lo adornamos, pero sigue siendo el pecado gobernando nuestra vida. Hasta que Cristo no nos liberta, no seremos verdaderamente libres. Hasta que Él no transforma nuestra vida, somos esclavizados por el pecado. ¿Qué más encontramos en la Biblia que éramos antes de conocerlo a Él? Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había esperanza para nosotros. Todo era incertidumbre. ¿Será que saldré adelante en la vida? ¿Será que me voy a esforzar? Y te das cuenta que siempre había alguno que estaba mejor que vos. Y nuestra vida llena de preguntas, de dudas, de decir, ¿qué va a hacer? Así es la persona que está sin esperanza, sin Dios, sin encontrar el verdadero sentido, y así andamos por la vida. Sin ningún propósito. Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos. Al estar destituido de su gloria, no poder experimentar su gloria en nuestra vida, en cierta manera no tiene propósito. Esto es un factor común, hoy más que nunca en la juventud. Hay toda una corriente nueva de esto, de que en parte está bueno esto de no tener sentido. Hacen cosas sin sentido, no lo entendés, pero ¿qué? ¿Por qué haces esto? No sé, qué sé yo. Y nada, te dice, claro. No le encuentran sentido. Y muchos de sus ejemplos, ¿no? A través de los medios de comunicación, de la televisión, de internet, sus ejemplos son gente así que andan por la vida sin ningún sentido, o haciéndole broma a la gente, jugando con su vida. No tiene. ¿Por qué? Porque no hay un propósito para la vida. Y por último, también en nuestra vida, lejos del Señor, lo encontramos en el Salmo capítulo 25, versículos 16 al 18. Fíjense lo que dice. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, saca de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Angustia en el corazón. Así estábamos antes. Había angustia en el corazón antes de conocer al Señor. Había una terrible angustia. ¿A qué nos lleva la angustia? A la soledad. Lo primero que trabaja cuando hay angustia es sentirnos solos. Y no porque vivamos solos, tenemos una familia alrededor,
gente que quiere ayudarnos, pero es como que estuviéramos solos, enseguida nos encerramos y decimos, no hay nadie que pueda ayudarme. No conozco, déjenme, quiero estar solo, enseguida queremos correr, estar solos. Hay una angustia, algo que verdaderamente en nuestro corazón no puede estar. Y saben, la realidad, así estábamos cada uno de nosotros antes de conocer al Señor. Todo esto era una representación de lo que nosotros éramos antes de conocer a Él. Cuando recién decíamos a este infeliz que salvó, verdaderamente infeliz que de poco. Cuando hablamos de lo que éramos antes de conocer al Señor. Así era nuestra vida. Así estábamos. Viviendo una vida miserable. Tal vez teniendo muchas cosas, pero en realidad no teniendo nada. Pero aún en esta situación tan perdida que estábamos, sin ninguna solución, es cuando entonces vemos la obra de Cristo, la misión de Él. En Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, Él va con más detenimiento, Él va a especificar justamente cuál es la misión de Él. El otro día lo leíamos este versículo y decíamos qué revolución que causaba Jesús cuando él enseñaba, cuando Él hablaba. Él va a la sinagoga, ¿no? Y es terrible esta cita. Imagínense, toda la Biblia el propósito de la palabra de Dios es poder encontrar en cada parte a Jesucristo. Nosotros hablábamos esto, muchas veces erradamente agarrábamos tal vez algún pasaje de la Biblia buscando qué lección moral nos daba, y eso no es que está mal, pero el propósito de la palabra es mostrarnos a Cristo. La palabra nos habla de Él. Y el Señor Jesús va a tomar la ley, va a tomar la palabra de Dios. Tal vez me imagino que estarían utilizando ahí la Septuaginta, no sé, estarían utilizando el Antiguo Testamento, pero Él va a abrir ahí Isaías 61. Y Él va a terminar diciendo, esto que está acá soy yo. Este soy yo, va a decir. ¿Se imaginan? La revolución los querían matar cuando Él dijo eso. Pero Él dice, este que está hablando acá, del cual está profetizando Isaías, se cumple hoy. Hoy se cumple esta profecía dada por el profeta. Soy yo. Este que está hablando de eso soy yo. ¿Y cuál fue la obra que Él va a decir? Bueno, Él dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él empieza a nombrar cuál es la misión de Él. Y vimos, por ejemplo, que una de las cosas que dijimos era que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjense cuál es lo que Él vino a hacer. El Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Estábamos antes, ¿cómo estábamos? Dijimos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Aquellos que se sentían que estaban pobres. Es como dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A través de la obra de Cristo dice, aquellos que se sienten pobres, yo vine ahora a darles salvación. Aquellos que se sienten de que verdaderamente su vida no tiene propósito, yo he venido ahora a darle el propósito a su vida. Eso es lo que le están diciendo. ¿Y qué más le dice? Bueno, se sienten angustiados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Antes estábamos angustiados, afligidos. Quédense tranquilos. Yo vine a sanar esa aflicción. Yo vine a sanar esa aflicción. Quédense tranquilos. Esa aflicción que podían tener, yo vine para quitarles esa aflicción, para sanar esa aflicción.
Yo vine a sanar esa aflicción. La promesa dada al profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Él cumple. Él dice, yo voy a preparar un pueblo, ese pueblo humilde, ese pueblo pobre que está angustiado, yo de ese pueblo voy a hacer un pueblo para mí. Esa es la promesa. Estábamos, decíamos también, esclavos del pecado. Bueno, ¿él qué viene a decir? Vine a pregonar libertad a los cautivos. Estábamos esclavos del pecado, pero yo vine ahora a liberarlo de esa cautividad. Yo vine a sacarlo de esa prisión. El pecado te había atado, pero ahora yo vine a liberarte del poder del pecado. Mi misión es liberarte del pecado. Dijimos, estábamos ciegos. Bueno, ¿qué dice después? Vine a dar vista a los ciegos. Es terrible. Piensen decir, bueno, todo esto que encontramos que era nosotros, y Él justamente vino para poder librarnos de eso. Es precioso meditar cada día más esto. Fíjense, San Juan 9:41 dice, Jesús le dijo, si fuera ciego no tendría pecado, mas ahora porque decimos vuestro pecado permanece. Y el versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, o los que dicen que ven, sean cegados. Su deseo era justamente para aquellos que no podían ver, como eras vos y como era yo. Ahora Él nos dio la vista, ahora podemos ver, ahora podemos verdaderamente contemplar al Señor. Éramos cautivos del diablo, hemos dicho, pero dice que la misión del Señor, ¿cuál fue? Poner en libertad a los oprimidos. Poner en libertad a los oprimidos. ¿Se acuerdan cuando le dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, los que están oprimidos? Yo los voy a hacer descansar. Yo les voy a sacar. El diablo, la religión, la falsedad los ha esclavizado, están trabajados, están cargados. Vengan a mí. Yo les voy a dar descanso. Y por último dijimos que estábamos condenados y sin esperanza. Bueno, ¿cuál es la misión del Señor? Predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es este año agradable? Bueno, piense que está hablando con judíos. Ellos tenían una fiesta cada 50 años. Esa fiesta se le llamaba el jubileo. Cada 50 años ellos tenían esta fiesta especial. No, nadie trabajaba. Qué bueno, nadie trabajaba. Ellos no trabajaban por ese año. No sembraban, no tenían cosechar. Era un año especial para buscar del Señor, para alabar su nombre. Un año en el cual las deudas eran perdonadas. Si tal vez, póngale, no sé, Isaías, yo tenía una deuda con él y no tenía cómo pagarle, entonces agarraba un terreno mío, póngale. Al año del jubileo, él tenía que devolverme el terreno. Él tenía que devolverme, la deuda estaba saldada. Estaba todo perdonado. Los esclavos que habían vivido, tal vez personas que como no tenían para dar, tenían que vivir en esclavitud ser siervo de una persona, trabajar como siervo. Al año 50 decía, como decía muchachos, nos revimos, se iban, estaban totalmente liberados, no había, ya la deuda estaba pagada. Si él se quería quedar, voluntariamente se podía quedar, pero si no decía, soy libre. El Señor viene a decirle, yo le vine a traer un año de jubileo especial. Ese año de jubileo, ¿cuál es? Les vine a decir que todas las deudas están saldadas por medio de la obra
por lo que yo voy a hacer, toda la deuda va a quedar saldada. La deuda que ninguno de ustedes puede pagar. La deuda que cada uno de ustedes no tienen cómo pagar, por medio de la obra que voy a hacer en la cruz, por medio de mi sacrificio, toda la deuda queda saldada. No solamente una parte, toda la deuda queda saldada. Toda. Toda la deuda queda saldada. Él está diciendo esto. Llegó el año de jubileo conmigo. Todos los que están esclavizados, pagando la deuda sin poder pagarla, a partir de lo que yo voy a hacer, viene el año de jubileo. Estábamos en deuda con el Señor. Estábamos en deuda por nuestro pecado. Había una deuda que no podíamos pagar. Pero fíjense, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Fíjense la obra de la reconciliación, como por medio de la obra de Cristo. Fíjense lo que dice. Versículo 17 podemos leer, porque todo este capítulo es hermoso. Fíjense que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo nuevo. Toda esa deuda ha sido saldada. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por la obra de Cristo. No es que nosotros, Él nos reconcilió con Él mismo. Porque nosotros no teníamos ninguna gloria. Yo puedo decir, bueno, yo estaba enojado con vos, Dios, pero ahora yo me arreglé. No, a nosotros le debíamos a Él no nos debía nada a nosotros. Pero Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él cubrió esa deuda, la deuda fue saldada. Tomando todos los pecados, dice, y anulando el acta de los decretos que había con nosotros y clavándola en la cruz. Es terrible esto. ¿Cuántos de a mí no me pasó, pero siempre encuentro personas que dicen, ¿sabés que ahora resulta que estoy en el verano? No puedo sacar crédito, no puedo usar la tarjeta, no puedo hacer nada hasta que no pague la deuda. ¿Y cuántas veces dice, pero no puedo hacer nada, no puedo crédito, no puedo sacar plata, todo, porque tengo que pagar esa deuda? Lo terrible era que esta deuda que teníamos con Dios no había cómo pagarla. No había. Pero dice que Él toma esa deuda. Imagínense, mi deuda, Sergio Catán, deudor. Dice que saca esa deuda y lo clava en la cruz. Él dice, Señor, cargame a mi cuenta la deuda de Él. Esto es precioso. Yo lo pago, Señor. ¿Cómo pagarlo? ¿Hay que derramar sangre inocente? Yo doy mi vida por ello. Gracias. Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. De mi propia voluntad pongo mi vida. Él puso su vida por nosotros para pagar esa deuda. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando volvemos a meditar en todo esto, no podemos... Yo creo que el orgullo, ya no hay lugar para el orgullo. ¿En qué nos podemos gloriar en todo esto? Si fue todo por obra de Él. Todo lo hizo Él. La deuda fue saldada. Ya no vivimos bajo la tensión de ¿será que Dios me va a amar? ¿Será que ¿será que Él me va a seguir amando siempre?
¿Será que tengo que hacer algo más para que Él me ame más? ¿Será que si no hago tal cosa, Él no me va a amar como antes? Y veamos este ejemplo. Imagínense, no sé, dos mujeres, dos amigas, las dos van al gimnasio, pónganle, las dos hacen la misma rutina, van, después de ahí se van a un salón de belleza, van a verse a trabajar ahí los pies, ahí con la hermana Andrea que le hace los pies, y pasamos ahí. Y todas las dos hacen las mismas cosas, pero hay una pequeña diferencia. Una lo hace sabiendo de que su marido la va a amar condicionalmente. O sea, si ella no hace todo eso, él la va a dejar de amar. Es condicional el amor que recibe de su marido. La otra sabe de que su marido la ama incondicionalmente. Incondicionalmente la ama. Vas a encontrar muchas diferencias. Una sabe que tiene que esforzarse, hay una tensión en ella, decir, yo tengo que estar a la altura de la expectativa de Él, porque si no, Él no me va a amar más. Yo tengo que estar a la altura de lo que Él quiere de mí, porque si no me va a cambiar por una más joven, o por otra mejor, por una que sea más buena con Él. Yo tengo que hacer muchas cosas, porque si no, Él no me va a amar. En cambio, la otra, la que sabe que su marido la ama incondicionalmente, va a hacer lo mismo, pero lo va a hacer con gozo. Espontáneamente ya ¿qué va a decir? Va a decir, sé que no puedo hacer nada para que me ame más, ni nada para que me ame menos, por eso quiero ahora darle todo para Él. Mi corazón rebosa de alegría porque sé que me ama como soy, aún conociendo mis defectos, aún sabiendo Él me ama. Él me ama. Por eso quiero agradarle, porque Él me ama, así como soy. Cuando entendemos el amor incondicional del Señor, somos librados de esa tensión. Muchas personas caminan por este mundo diciendo, pero si yo hago tal o cual cosa, si dejo de hacer otro, Él no me va a amar, me va a sacar, no me va a salvar. Tengo que estar todos los días preparando y es una vida frustrante de dolor, intentando por medio de las obras. Pero el cristiano que conoce la gracia del Señor, él ahora vive para el Señor con gozo. Uno que piensan en esto, dicen, pero si vos pensás que tu salvación se va a perder, vas a vivir la vida como querés. No, todo lo contrario. Porque Él no solamente nos ha perdonado y nos ha amado incondicionalmente, sino que Él ha cambiado nuestro corazón. Él ha puesto un deseo de querer agradarle. Ya no hay más carga por intentar llegar a la estatura de lo que todos piensan. Ahora sé que vivo para Él. Y mi corazón desea agradarle. Y quiero agradarle. ¿Por qué? Porque mi corazón nace ese deseo. Esa es la obra de regeneración que Cristo hace con cada creyente. Ya el creyente no se esfuerza por ser algo que no es. Él ahora vive de acuerdo a lo que es. Él ya no se esfuerza por intentar mostrar algo que no es, lo vuelvo a repetir, sino que Él hace muestra lo que Él en verdad es. Pero el problema que tienen muchas personas es intentar ser algo que no son. Nunca estás feliz, pero el cristiano está feliz en el Señor. Todo esto es la obra de Cristo para el creyente. Pero, ¿cómo disfruta el cristiano de esta obra ahora en el presente? Fíjense, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Fíjese la obra que tiene cada creyente, cómo cada creyente, cómo cada verdadero creyente
cómo cada verdadero hijo de Dios pueda disfrutar de esa vida abundante aquí y ahora. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, ¿cómo el cristiano vive esta vida abundante en este tiempo? Por medio del Espíritu Santo. Él aplica en el cristiano la vida abundante y plena. La obra que Cristo hizo hace 2000 años atrás, hoy el cristiano, ¿cómo la vive? Por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos hace vivir esta vida plena. Es por medio del Espíritu Santo que cada día podemos disfrutar de esta obra preciosa que Dios hizo por nosotros. Pero hay un problema. Hay un problema. Muchas veces esta vida abundante no la podemos disfrutar, porque muchas veces el Espíritu Santo se contrista por nuestra desobediencia y por pecados que no confesamos. Fíjense, Efesios capítulo 4, versículo 28 al 30. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Por medio de desobedecer los mandamientos del Señor, el Espíritu Santo se contrista. Entonces él ya no puede vivir en esa vida, se empieza a cortar esa comunión con el Señor. El Espíritu Santo no puede hacer lo que Él tiene el deseo de hacer por medio de nuestro pecado y por medio de no confesarlos. David decía en Salmo 32, el que decía, cuando callé, cuando no confesé, mis huesos se secaron. El no confesar los pecados hace que nos sintamos secos por dentro. ¿Qué se puede secar? Su hueso se sigue haciendo un ser humano cualquiera. Él estaba hablando con respecto a su vida interior, su vida espiritual. Su espíritu se estaba secando. ¿Por qué? Porque él callaba y no confesaba. Entonces dijo, voy a confesar mis pecados. Voy a confesar. Es terrible. Muchos cristianos pasan tiempo sin confesar sus pecados. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que antes era una abundancia, un fruto, ahora se está secando por no confesar mis pecados. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso. Confesar nuestros pecados nos hace vivir esa vida plena que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Para vivir esta vida plena, para que pueda vivirse y pueda mantenerse mi vida, debo tener cada día una vida de dependencia a Cristo. El Señor daba un ejemplo bien fácil. Él decía, en Juan capítulo 15, versículo 4 al 8, dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si el pámpano está unido a la vid, va a dar mucho fruto. Pero si ese pámpano se corta, se muere. No sirve para nada.
Y él que termina definiendo: ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Como el pámpano se corta y no tiene, ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Nada pueden hacer. Nosotros tenemos esta tendencia, a veces empezamos a crecer y ya decimos, bueno, un poquito, Señor, déjame que meta un poco lo mío. No, separados de Él no podemos hacer nada. Mi vida separada de Cristo es una vida seca, una vida que se muere, una vida que no es vida separada de Cristo. No hay vida separada de Él. Por eso, cada día necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él. Y vivir constantemente en comunión con Él. ¿Cómo? Por medio de la fe, de la oración, de la palabra de Dios. Eso es lo que cada día nos hace vivir una vida plena con Él. Pablo le decía a los efesios, sean llenos del Espíritu. Vivan una vida llena de Él. Pablo también le recomendaba a los colosenses. Colosenses 3, 16, 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Es vivir una vida en abundancia en la palabra. Para muchos, un libro de historia, un libro moral, para nosotros es la vida. Mis palabras son vida, dijo el Señor. Hemos hablado tiempo atrás de cómo la palabra de Dios obra en nosotros, cómo nos hace vivir, es remedio para nuestra vida, es de sanidad para nuestros huesos, es un refrigerio, es paz, es alimento, es un martillo que golpea, es un espejo, cual muestra nuestra condición. Todo eso lo hace la palabra. Y para terminar ya, y después vamos a compartir juntos la cena del Señor, veamos otra ilustración del que vive esta vida abundante en el Señor. Salmos, capítulo 1. Versículos 2 y 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y acá da la ilustración. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la vida que vive aquel que está en una vida plena con el Señor. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Da fruto al tiempo que tiene que dar. En todo Él prospera. ¿Por qué en todo Él prospera? ¿Quiere decir esto entonces que está lleno de plata? No. Lo que está diciendo es, todo lo que hace va bien. ¿Por qué? Porque Él vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como un día contaba Spurgeon de una mujer que dice, una ancianita que iba y hablaba con Spurgeon, le decía, yo hago lo que quiero en mi vida cristiana. Y él decía, ¿cómo? Sí, porque mi vida está tan sometida a la voluntad de Dios que todo lo que hago es por voluntad de Él. Entonces ya mi voluntad no pertenece a mí mismo, sino a aquel que me salvó. Entonces todo lo que hago es por su voluntad. Entonces el cristiano que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, en todo prospera. Ya no le interesa buscar lo material. Él sabe que eso es algo pasajero. Él vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces Dios está con él. Dios está con él. Es un árbol plantado junto a corriente de río, lleno de fruto. Lleno de fruto.
La vida eterna no ha sido algo que nosotros hemos ganado por nuestros méritos, hemos determinado, ha sido por la gracia y voluntad del Señor. Pero sí el Señor pone en nuestras manos la responsabilidad cada día de vivir esta vida plena con Él. Él sabemos que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, eso lo entendemos, pero aún así Él te dice, buscad de mi rostro, buscad cada día más de mí, cada día más, buscadme. ¿Se acuerdan que leímos la otra vez? La promesa de Dios, ¿cuál es? Buscadme, me van a buscar. Y me van a encontrar, ¿por qué? Porque me van a buscar de todo su corazón. Si estás con deseo de corazón de buscar al Señor, Él se va a dejar encontrar. Nosotros decíamos siempre, nosotros decimos, no me busques porque me vas a encontrar. No, el Señor dice al revés, búscame. ¿Querés conocerme más? No hay ninguna restricción. ¿Querés aprender más de mí? Hacé como María a los pies de Cristo, ponete y recibí porque está todo para vos. Está todo. No hay ningún tipo de restricciones. No dice Señor hasta acá. Cada día podés conocerlo más. Está todo hecho ya. Si querés vivir una vida plena con el Señor, podés orar a Él, podés pedírselo. Su promesa es, el que a mí viene yo, no le voy a echar fuera. Entonces esa es la promesa para cada uno de nosotros. Y antes de compartir la cena, vamos a orar. Perdido en el error, la senda va.